Bienvenidos. Hoy comenzaremos hablando sobre uno de los componentes más importantes en el desarrollo de tecnologías energéticas limpias, la membrana de intercambio protónico, también conocida como membranas PEM, por sus siglas en inglés. ¿Qué es una membrana PEM? La historia de las membranas PEM de intercambio protónico comenzó a mediados del siglo XX en el contexto de la carrera espacial. A principios de los años 60, la NASA intentaba una tecnología de generación de energía ligera, confiable y sin emisiones contaminantes. Así nació la celda de combustible PEM, utilizada por primera vez en la nave Gemini 5 en 1965. Una membrana PEM es una lámina delgada, flexible y polimétrica que permite el paso selectivo de protones, mientras bloquea el paso de gases como el hidrógeno y el oxígeno. Su función principal es actuar como electrolito sólido en una celda de combustible, separando los dos electrodos, el ánodo y el cátodo, y permitiendo que la corriente eléctrica fluya a través de un circuito externo. ¿Cómo funciona una membrana PEM? El principio es elegante. El ánodo, el hidrógeno gaseoso, se oxida liberando electrones y protones. Los protones atraviesan la membrana PEM, mientras que los electrones se desvían hacia el circuito externo, generando electricidad útil. En el cátodo, el oxígeno se combina con esos protones y electrones para formar agua como producto final. En resumen, el combustible es hidrógeno, el producto es agua y la energía se obtiene mediante electricidad sin combustión. Por eso las baterías de celdas PEM son tan atractivas. No solo son silenciosas y compactas, sino que emiten cero emisiones contaminantes durante su funcionamiento. Continuando con nuestro recorrido por investigaciones recientes, comencemos con un estudio innovador publicado en Nature Communication en diciembre de 2024. Este trabajo fue liderado por Yan Chen, investigador de la Universidad de Manchester, Reino Unido, y propone una forma novedosa de mejorar el sistema de las membranas PEM. ¿Qué hicieron en el estudio? El investigador utilizaron un láser de picosegundos para grabar la superficie de la membrana de polibenzimidazol, dopada con ácido fosfórico. Este tipo de membrana es muy común en celdas de combustible que operan a temperaturas elevadas. Al aplicar esta técnica, lograron modificar un lado de la membrana, el que está en contacto con el cátodo, creando una estructura tipo grafeno en la superficie. Esto no solo mejora la interacción con el catalizador, también reduce la pérdida de ácido y mejora la alteración térmica. ¿Cómo lo probaron? Utilizaron técnicas como microscopía electrónica para observar la superficie modificada, la estereoscopía Raman y para confirmar la estructura tipo carbono grafito. Además, se realizaron pruebas electroquímicas como curvas de polarización para realizar el prendimiento y después del tratamiento. ¿Qué lograron? El resultado fue impresionante. Las celdas tratadas con láser alcanzaron una densidad de potencia de hasta 817.2 milivatios por centímetro cuadrado, lo que representa un aumento del 58.2% en comparación con las celdas sin tratamiento. También se observó una mejor estabilidad a largo plazo, una reducción en la migración del catalizador. Pasamos ahora al segundo estudio, publicado en The Journal of Chemical Physics en 2024, liderado por Jik-Hong Wang y su equipo del Chinese Academy of Science. Este trabajo se adentra en el corazón microscópico de la celda de combustible, la capa catalítica del cátodo y el papel de iorómero en el transporte de protones y agua. ¿Cuál es la pregunta principal? Las celdas PEM, el ionómero, usualmente anafión, no solo está en la membrana, sino también en la capa que contiene el catalizador. Su presencia permite que los protones lleguen hasta los sitios activos. Pero ¿cómo influye realmente su distribución y contenido en la eficiencia del transporte? Para responderlo, los autores utilizaron una herramienta poderosa: la dinámica molecular, una técnica de simulación computacional que permite estudiar el comportamiento de moléculas en movimiento a escala atómica. ¿Qué observaron las simulaciones? Modelaron diferentes escenarios con variación en el contenido del ionómero y el nivel de hidratación, y descubrieron algo fundamental. A bajo contenido de agua, las moléculas tienden a formar cúmulos aislados, lo que dificulta el paso continuo de protones. A medida que se incrementa la hidratación, esos cúmulos se conectan y forman canales acuosos continuos, lo que mejora notablemente el transporte protónico. Sin embargo, si se añade demasiado ionómero, la estructura comienza a colapsar. Se reducen los poros y se alargan tras la ruta, de lo que disminuye la eficiencia general. ¿Qué encontraron? Uno de los gráficos clave del estudio es el que muestra el número de coordinación entre el platino y el oxígeno de ionómero. Este indicador refleja cómo los sitios activos interactúan con el entorno iónico. Se vio que existe un punto óptimo donde el transporte máximo, y fuera de ese rango la eficiencia decae. Este gráfico representa el número de coordinación entre el platino y los grupos del oxígeno ionómero en distintas condiciones. En palabras sencillas, nos muestra cuántos puntos de contacto hay entre el catalizador
y el material que transporta protones. Dependiendo del nivel del agua y del contenido del ionómero, a medida de que aumente la hidratación, el número de conexiones útiles mejora hasta cierto punto. Pero si hay demasiado ionómero, esas conexiones se saturan y se estorban entre sí. Este gráfico ayuda a entender que, para la celda funcione bien, no se debe poner más material, sino lograr un equilibrio preciso. Gracias a este análisis molecular, ahora comprendemos mejor cómo diseñar la microestructura ideal de la capa catalítica. La clave no es solo usar más ionómero, sino distribuirlo de manera que facilite la formación de caminos acuosos para los protones, sin bloquear el acceso a los gases. Nuestro tercer estudio se titula Contribuciones de la resonancia magnética nuclear en el estudio de la transferencia de agua en las células de membrana de protones. Liderado por Jean-Claude Perrin, investigador de la Université de Lorraine, Francia, y publicado como preprint en ARXIV en 2024, la resonancia magnética nuclear es una técnica espectroscópica que se utiliza para determinar la estructura molecular y la composición química de una muestra. Analiza la interacción de los núcleos de los átomos con un campo magnético, proporcionando información sobre los diferentes tipos de núcleos presentes y su ambiente químico. ¿Cuál fue el objetivo? Comprender cómo se mueve el agua dentro de la membrana PEM es clave para su eficiencia, ya que la conductividad protónica depende directamente de la hidratación interna. Este último estudio utiliza una técnica poderosa para analizar este fenómeno, la RNM. ¿Qué metodología usaron? A través de mediciones de resonancia magnética nuclear, el equipo observó cómo varía la movilidad del agua dentro de membranas como una FION, según el nivel de hidratación, la temperatura y la estructura interna de los canales iónicos. Evaluaron parámetros como el coeficiente de fusión y el desplazamiento químico de las señales, para detectar cómo el agua interactúa en los grupos sulfonatados del polímero y cómo se organizan microcanales. ¿Qué resultados encontraron? En condiciones de baja hidratación, el agua se encuentra más atrapada, con movilidad reducida. Al aumentar la hidratación, el agua adquiere mayor libertad de movimiento y los canales internos se vuelven más continuos y conectados. Este cambio se refleja claramente en los espectros de RMN, donde se observan aumentos de intensidad y desplazamiento conforme mejora la movilidad. En otras palabras, el agua no solo está presente, su forma de moverse dentro de la membrana cambia radicalmente según el entorno, y eso impacta directamente en el rendimiento de la celda de combustible. Aquí vemos un conjunto de espectros de RMN que muestra cómo se comporta el agua dentro de la membrana. Cada pico que representa una señal de protones del agua. Lo importante es ver cómo esos picos cambian según la cantidad presente. Los valores de lambda indican la relación molar del agua por grupo ácido de la membrana, es decir, su grado de hidratación. Entonces, cuando lambda es 1.8, la hidratación es baja, y cuando lambda es 3.2, la hidratación es alta. Cuando la membrana está seca, los picos son débiles y desplazados, lo que indica que el agua está atascada. Pero cuando hay suficiente hidratación, los picos se hacen más intensos, lo que significa que el agua se mueve mejor dentro de la membrana. Este gráfico es clave porque confirma que la movilidad del agua mejora la conductividad de protones, lo cual la hace una celda muy eficiente. Llegamos ahora al cuarto estudio, que nos ayuda a entender por qué las celdas de combustible PEM, aunque eficientes, pueden perder rendimiento con el tiempo. El artículo se titula Proton Exchange Membrane Fuel Cell Catalyst Layer Degradation Mechanism, a Suction Review, escrito por Peter C. Okonkwo de la Durban University of Technology, Sudáfrica, y publicado en la revista Catalyst en enero de 2025. ¿Qué se propone en este trabajo? A diferencia de los estudios anteriores que representan experimentos específicos, este artículo es una revisión científica, es decir, reúne y analiza diversos resultados publicados para identificar los principales mecanismos de degradación que afectan la capa catalítica en una celda. ¿Qué métodos de análisis necesitan? La literatura revisada incluye múltiples técnicas de caracterización como microscopía electrónica para observar la morfología del catalizador, XPS para analizar la composición superficial, FTIR y TGA para el deterioro del ionómero, y herramientas electroquímicas como ECSA y CB para medir la pérdida de actividad. ¿Cuáles son los mecanismos de degradación clave? Disolución de platino. El catalizador se disuelve y migra reduciendo los números de sitios activos. Aglomeración de nanopartículas. Las nanopartículas se fusionan y forman con agregados más grandes, con menor área superficial activa.
La corrosión del soporte de carbono. Especialmente en ciclos de encendido y apagado, el soporte se degrada, desestabilizando el catalizador. Ataque químico del ionómero. Los radicales libres como OH o H2O2 dañan el polímero, afectando la conductividad. ¿Qué destaca el artículo? Una de las figuras más claras del estudio es un diagrama esquemático que muestra cómo esos procesos se interconectan. Por ejemplo, la disolución del platino puede estar acelerada por un entorno de alto voltaje y medio ácido. A su vez, la corrosión